Bueno, vamos a comenzar con la lectura y explicación del texto Cuerpos sexuados de Anne Fausto Sterling. Y me gustaría comenzar con la historia que utiliza la propia autora para abrir el libro, la historia de la atleta española María José Martínez Patiño. Bien, esta atleta, después de unos tests que la Comisión Olímpica Internacional necesitaba, se descubrió ser una persona de cromosomas XY, una mujer con cromosomas XY, pero que por cierta consideración genética su cuerpo, sus células no respondían a la testosterona. Es decir, sus células eran insensibles a la testosterona, de modo que, aunque digamos, se segregaban esta hormona, el cuerpo no la reconocía. Por tanto, en la adolescencia, su cuerpo, su organismo, empezó a producir estrógenos, igual que los demás testículos, pero la testosterona, al producirse, pues no masculinizó, entre comillas, el cuerpo. Bien, entonces se desarrollaron los pechos, las caderas y los rasgos que se consideran femeninos. Bien, el caso de María José Martínez Patiño puso en crisis la idea científica y biológica de que el cromosoma Y bastaba para determinar el sexo de una persona. Más en concreto, el cromosoma Y porque en él aparece el gen SRY. Bien, entonces se creía, realmente se sigue creyendo, que con tener el cromosoma Y pues es suficiente para ser considerado hombre. Bien, además de esto, la Comisión Olímpica Internacional necesitaba a toda costa un método objetivo de verificación del sexo de las atletas. La pregunta que se hace la autora, y es interesante, es que ¿por qué esa obsesión de determinar la identidad sexual de un atleta? Bien, en principio habría dos razones principales. La primera, una cuestión más política, que sería el contexto de en plena Guerra Fría. Esto ocurre en los años 80. Digamos, ocurría un miedo de que los países comunistas hicieran competir a hombres en categorías femeninas para ganar medallas, disfrazados de alguna forma. Y esto era, de alguna manera, se hacía este control porque no se podía permitir que el comunismo venciera también en el deporte, ¿no? Paradójicamente, el caso único detectado y documentado de infiltración de hombres vestidos de mujeres, pues bueno, no fue comunista, sino que fue nazi en 1936 y ni siquiera esta supuesta ventaja hormonal, ¿verdad? El ser hombre respecto de ser mujer le dio ventaja a estos infiltrados, puesto que quedaron cuartos detrás de 3 mujeres en el salto de altura. Y el segundo de los casos por los que obsesiona tanto a la Comisión Olímpica Internacional para determinar la identidad sexual es porque desde el siglo XVII el discurso binario y heterosexual estaba profundamente instalado, y más todavía a partir del siglo XVIII, XIX y XX con las demás disciplinas biológicas para determinar la identidad sexual binaria. Bien, desde este siglo se empieza a asumir que una persona debe pertenecer necesariamente y exclusivamente a un sexo o a otro. Bien, hasta 1968 la verificación del sexo que se hacía en los deportes pues era de una forma bastante humillante para las mujeres. Las deportistas debían desnudarse ante un comité médico. Entonces, si tenían pechos, si tenían vagina, se le consideraban mujeres. Bueno, es una práctica degradante que además reforzaba la idea de una cierta normalidad corporal, una forma concreta, un tamaño, unas proporciones que servían como ese criterio de identificación sexual. Y después de 1968 el método cambió, se empezó a refinar un poco más. Es decir, empezó a analizar el sexo mediante pruebas cromosómicas como la que le ocurrió a María José Martínez Patiño. Pero estos test tampoco resolvieron nada porque seguían dejando pues, ciertas ambigüedades como la que hemos encontrado. Esto es, ni los antiguos ni los modernos, el actual que tenemos para determinar la identidad sexual es un PCR que detecta el gen SRY, el cual se asocia con el desarrollo testicular al poseer el gen Y y demás, pues estos no son fiables, porque es que además el gen SRY puede estar en un cromosoma X. Bien, esto puede ser una cuestión bastante poco probable, pero es posible que el gen SRY esté por una translocación durante el proceso de meiosis en el cromosoma X de un espermatozoide. O también puede ser que esté desactivado. O puede estar activo, pero puede que las células, como el caso de María Patiño, pues no respondan a la testosterona. Bien, y no inicien ese proceso de masculinización.
Bueno, todas estas pruebas parten realmente, estas pruebas que hacen los comités de detección de identidad, parten de la suposición obvia de que el sexo es binario. Sin embargo, la realidad biológica es mucho más compleja. La realidad biológica se escapa a este esquema binario. Bien, como decíamos, pues existen hombres con cromosomas XX y mujeres con cromosomas XY. Esto demuestra que la categoría hombre y mujer responde más a una necesidad social de organizar los cuerpos, bien, en base a unos criterios sociales, como decimos, más que a un interés científico, más que a una cuestión científica. En el primer caso, en el caso de los hombres con cromosomas XX, puede ser, como hemos dicho, que durante la meiosis el gen SRY del cromosoma Y se traslade al cromosoma X. En este caso, un espermatozoide con cromosoma X puede portar el gen SRY. Entonces, cuando ese espermatozoide fecunda el óvulo, el gen SRY activa otros genes, por ejemplo el SOX9, que permite que se formen los testículos y los conductos de Wolff, y se atrofiarán además los conductos de Miller. Es decir, se formaría un cuerpo típicamente masculino, pero con cromosomas XX. Entonces, ¿es un hombre o una mujer? Bien, Anne Fausto Sterling concluye que el sexo de un cuerpo es demasiado complejo para reducirlo a un par de categorías. Esto es, no hay una suerte de blanco o negro, sino una escala continua de diferencias. Decimos, pues, que etiquetar a alguien como varón o como mujer es una decisión social y no biológica o química. La ciencia parte, y esto es muy importante, esto es fundamental en todo el análisis de Fausto Sterling. La ciencia parte ya de un esquema social que ya había dividido el sexo en dos posiciones. Y partiendo de ese esquema social, es decir, la sociedad ya era binaria, ¿bien? Por una serie de cuestiones socioeconómicas. Entonces, la ciencia, cuando se encuentra con la sociedad binaria, va a intentar justificar dicho discurso binario. Esto es, la biología no descubre el binarismo sexual, sino que lo legitima. Esto es fundamental, puesto que si la biología tuviera que empezar de cero a determinar las identidades sexuales, nunca podría decir que son binarias. No puede decir que solamente hay dos, porque ¿qué pasaría con estas otras configuraciones? ¿Por qué son menos valiosas? ¿Por qué no tienen una sustancia sexual? ¿Por qué no tienen una identidad propia? ¿No? Si hiciéramos una cuenta cero y la biología tuviera que empezar de nuevo a considerar cuántos sexos hay, es imposible que dijera únicamente dos. Se dice que hay únicamente dos porque la sociedad previamente así lo ha determinado, considerando estas variaciones como síndromes, trastornos o anomalías, ¿no? Por tanto, de nuevo, esto demuestra que las interpretaciones sociales que hacemos de los cuerpos influyen totalmente en el conocimiento científico que producimos, puesto que, de nuevo, este conocimiento científico va a ser una legitimación de las investigaciones o interpretaciones sociales que hacemos. Así lo dice la propia Fausto Sterling. Dice, la elección de los criterios para determinar el sexo y la voluntad misma de determinarlo son decisiones sociales para las que los científicos no pueden ofrecer guías absolutas. Una vez serán las hormonas, otras veces serán los cromosomas, otras veces serán los genitales, otras veces serán... No hay un criterio único y además la necesidad de establecer ese criterio es claramente social. Esta diría yo que es la tesis central del libro que aparece al principio, que sería: las verdades sobre la sexualidad humana, producidas por la ciencia, forman parte de los debates políticos, sociales y morales de cada época, y al mismo tiempo esos debates se incorporan literalmente en nuestros cuerpos a través de esta normalización que hace la ciencia. Entonces, es muy importante saber qué debates científicos están haciéndose y saber desde qué punto parten, puesto que nuestros cuerpos no son meros objetos, ¿verdad?, sino que están moldeados, están marcados por los discursos. Tendríamos un cuerpo distinto si los discursos científicos y los discursos de la sexualidad fueran otros. Esto es, de alguna manera, yo puedo observar aquí en Fausto Sterling una suerte de referencia o una suerte de influencia en los nuevos materialismos feministas actuales, ¿bien? Donde asumirán que la realidad corporal, la materia, es un continuo discurso
discurso-materia, ¿no? De hecho, Fausto Sterling nombra a Donna Haraway, que es una filósofa de los nuevos materialismos, posthumanismo y demás, ¿no? Cuando indica, de hecho, y así lo indica Fausto Sterling, dice que los hechos del mundo vivo no son verdades universales, sino que están enraizados en historias, prácticas, lenguajes y pueblos específicos. La materia, por lo tanto, está enraizada en el discurso. De hecho, esto es clave, ¿no? Desde los orígenes, la biología, desde sus orígenes en el siglo XIX, ha estado profundamente ligada a los debates sobre política sexual, racial, nacional. O sea, la biología no surge descontextualizadamente como un discurso neutro, sino que aparece en un contexto político, concreto, con una idea de la raza, una idea de la nación y una idea de la sexualidad. Por eso los siglos previos, los siglos XVII y XVIII, es que marcan un rumbo decisivo para la biología en el siglo XIX. Y esto es lo que Silvia Federici analiza en Calibán la bruja, el paso del feudalismo al capitalismo, que analizaremos en otra serie de vídeos. Bueno, pues trajo consigo una nueva forma de control sobre los cuerpos. En concreto, como diría Federici, un control sobre la reproducción y un control sobre el trabajo. Bien, también Michel Foucault lo describe esto perfectamente. Dice, el capitalismo, que es el modo de producción que surge a partir del siglo XVII y XVIII, un capitalismo preindustrial, digamos, surgido de un mercantilismo más primitivo en el siglo XVI, pero bueno, el capitalismo surgido en estos siglos, necesitaba nuevos métodos para controlar la inserción de los cuerpos en la maquinaria productiva. Es decir, el capitalismo necesita fuerza de trabajo por una serie de crisis demográficas y demás que ocurren y necesita aumentar la fuerza de trabajo, porque además existe una noción muy básica durante estos siglos de que cuanta más fuerza de trabajo, más riqueza nacional. ¿Bien? Claro, por tanto, esto hace que los estados y que las políticas tengan que ajustar, ¿verdad? En base a este fenómeno poblacional, ajusten sus modos de entender la sexualidad y modos de entender los cuerpos, ¿no? Es decir, por eso se empieza como a instrumentalizar los úteros femeninos, empiezan a devaluarse el trabajo femenino y empieza básicamente a darse una biopolítica de la población, bien, un control demográfico. Y entre ese control demográfico, a partir del siglo XVII y XVIII, aparecerá obviamente la división sexual binaria. Y las ciencias, concretamente a partir del siglo XVIII y XIX, como analizará también Thomas Laqueur en La construcción de los sexos, coincide perfectamente con el triunfo del capitalismo industrial y preindustrial con las ciencias que estudian e identifican el binarismo sexual como legitimación, ¿verdad?, del criterio reproductivo. Esto es la clave, ¿no? ¿Cómo conseguimos tener más hijos? ¿Cómo conseguimos aumentar la fuerza de trabajo? Pues poniendo como nota diferenciadora de los cuerpos humanos la reproducción. A ver, vamos a definir a los cuerpos en base a cuál es su papel en la reproducción sexual, porque la reproducción sexual es lo más fundamental. Por tanto, hay dos categorías en base a la reproducción, ¿no? Aunque la reproducción ocurra durante unos meses concretos de la vida, cuando no defina la totalidad de la vida de ese cuerpo, incluso cuando en algunos cuerpos ni siquiera la define en absoluto, ¿no? Bien, bueno, en este contexto a Fausto Sterling también le interesa mucho la intersexualidad, es decir, lo que se llamaba en la antigüedad hermafroditismo, ¿no? Es decir, esta idea de la concepción de una persona que mantiene como dos sexualidades en un mismo cuerpo, ¿no? Bien, la cuestión es que lo que viene a decir básicamente es que los cuerpos intersexuales, bueno, pues debilitan las convicciones sobre las diferencias sexuales, sobre el binarismo, porque es que encarnan literalmente la coexistencia de ambos sexos. Por tanto, se puede ver que es un reto, ¿no?, estos cuerpos. Pero esta distinción este tema se trata más en el capítulo 2. Bien, vamos a ir al punto en el cual Fausto Sterling trae a una pensadora, Oyegumi, que muestra que el sistema de género binario funcionó como una imposición colonial. Básicamente también encontramos el eje colonialismo, capitalismo, sexismo como un triple eje que funciona
hacia el mismo camino, ¿verdad? Hacia la legitimación y naturalización de la explotación de los cuerpos vivos para la fuerza de trabajo y la fuerza reproductiva, ¿no? Entonces, básicamente lo que dice esta autora, Oyegumi, es que Europa exportó, o Occidente, exportó la división binaria masculino-femenino a sociedades que no organizaban el mundo a través de esa distinción. Esto es fundamental. Bien, es verdad que en Occidente esto ocurre en el colonialismo con las sociedades amerindias, por ejemplo, ¿no? Que no tenían esa división binaria, sino que también incluso existen sociedades con 3 sexos, etcétera, ¿no? Bien, pero con la globalización, y más actual, este colonialismo de género se universaliza por completo. Entonces ya no depende únicamente de un Estado, como ocurre al principio en las gestiones demográficas de los siglos XVI y XVII, bien, como bien narra Federici, sino que ahora ya no depende de un Estado, sino de un sistema global de normalización de esa subjetividad, de esta producción de la subjetividad a través de la globalización. ¿Bien? Así cita directamente Fausto Sterling. Al escribir sobre cualquier sociedad a través de una perspectiva de género, los intelectuales introducen el género en esa sociedad. ¿Bien? El pensamiento occidental es que no solo describe el mundo, lo produce. Por tanto, ha producido el mundo en base a en base a la división binaria de los sexos. Al igual que también ocurrirá, como nombrará en otros textos, la invasión neoliberal capitalista en otros lugares donde no había, ¿no? Bien, en las últimas páginas del capítulo, Fausto Sterling entra en diálogo con Judith Butler y con los nuevos materialismos. Y sostiene que a medida que pues, el cuerpo crece y se desarrolla, construimos nuestros propios cuerpos incorporando la experiencia en nuestra carne. Bien, por tanto, de nuevo repetimos lo mismo que decíamos al principio de este análisis. No hay separación entre cuerpo físico y discurso. Bien, la sexualidad es un hecho somático. Bien, el discurso se materializa. Butler había dicho en Cuerpos que Importan que ser material realmente es hablar de un proceso de materialización. Es algo muy similar a lo que también dirá Karen Barad, aunque entra mucho en disputa con Butler, pero bueno, en disputa con Butler. La materia, por tanto, no es un sustrato neutral, ¿no? Sino que ya está colmada de discursos sobre el sexo. ¿Bien? O sea, nosotros no podemos pretender estar analizando el sexo de forma neutral, sino que ya está cargado, ¿verdad?, de un discurso. O sea, la sexualidad el cuerpo está limitado, ¿verdad?, por una sexualidad. La materia no es inocente, ¿no? Bien, sin embargo, también reconoce, siguiendo a otras autoras como Bernice Hausmann, que las diferencias fisiológicas pues no son solo ideológicas, puesto que los órganos y hormonas tienen funciones reales, es decir, no negamos la materia en ningún momento, no decimos que todo es discurso, ¿bien? Eso sería más bien un constructivismo del cual es acusada Judith Butler por los nuevos materialismos. No todo en el cuerpo es discurso, ¿bien? No existe, pero tampoco a la vez existe una materia pura, ¿verdad? El cuerpo produce y es producido por significados sociales. Aquí realmente entra una de las grandes paradojas del neomaterialismo en la que, bueno, yo meto aquí a Fausto Sterling porque creo que dialoga, aunque no del todo la incluiríamos en el neomaterialismo. ¿Cómo hablamos de materia sin asumir una materia ontológicamente preexistente al discurso? O sea, ¿cómo podemos decir que hay algo, ¿no?, si todo ese algo que hay está atravesado por discurso? Antes del discurso había ese algo. O sea, podemos hablar ciertamente de materia prediscursiva. Aquí podríamos traer a colación a Elizabeth Grosz, que así la trae Fausto Sterling, hablando de esta solución muy interesante, ¿no?, que es entender la materia y el discurso, la naturaleza y la cultura, como dos caras de una banda de Mobius, ¿no?, que es básicamente una figura en la que sin separarnos de un lado podemos llegar a acceder al otro lado, ¿no?, al interior y al exterior sin separarnos. Es decir, es un continuo de dos elementos distintos. La materia y el discurso son inseparables, pero a la vez son distintas, ¿no? Entonces, estas teorías, por ejemplo, como la de Elizabeth Grosz, buscan superar
este dualismo naturaleza-cultura y entender, por ejemplo, al cuerpo humano, al ser humano, como un continuo biológico y social, bien como decimos, ¿no? Y en el terreno opuesto, y aquí vamos a terminar con el capítulo, pues vamos a encontrar los esencialistas biológicos. Cuidado, estos esencialistas biológicos pueden ser tanto conservadores como también nos podemos encontrar esencialistas biológicos en el seno de los movimientos feministas o en el seno de los movimientos LGTB. También existirían, aparte de los movimientos conservadores que definen que somos hombres o somos mujeres, puesto que nuestro cuerpo está sexuado de forma objetiva, pero también encontramos dentro del feminismo, somos mujeres, biológicamente hablando, y eso no significa que tengamos que estar oprimidas, somos homosexuales, somos transexuales, somos intersexuales, ¿verdad? Y se intenta encontrar las diferencias hormonales, cerebrales, corporales entre hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales, etcétera, ¿no? Lo que ocurre es que muchos de estos hallazgos, que es de lo que va a intentar desmontar Fausto Sterling, están fundadas, no se dan cuenta de que están fundadas en un binarismo precedente. Es decir, la materia misma que se observa está ya cargada de discurso, como estamos diciendo, ¿no? Este es el núcleo del pensamiento de Fausto Sterling, que no hay una naturaleza sexual previa, sino una coproducción constante entre cuerpo, cultura y discurso. Básicamente nuestros cuerpos literalmente encarnan la historia de la sexualidad. Vamos a dejar por aquí el capítulo 1 y comenzaremos en el próximo vídeo con el análisis del capítulo 2.